Ahora sí se ve la pantalla. Muy bien, amados y amadas en el Señor, qué gusto enorme verles. Como todo comienza, siempre llega un final. Hoy estamos a las puertas de ese final, de terminar este curso. El miércoles vamos a terminar con las 8 lecciones, pero continuamos estudiando otros cursos. Entonces, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por su dedicación, por su anhelo ferviente de estudiar más y más de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver en la clase de esta noche que Dios sí cumplió lo que prometió a Abraham y Sara. Vamos a ver que también, bueno, vamos a brincarnos algunos capítulos, vamos a ver que cumplió la promesa. Pasaron algunos años, Abraham y Sara tuvieron en sus brazos la promesa de Dios y en él veían el cumplimiento de la profecía que Dios hizo a sus antepasados, a Abraham, a Adán y Eva. Entonces también vamos a ver una cosa muy importante que siempre se nos estremece la piel cuando vemos la fe de este hombre, cuando vemos que Dios le pide sacrificar a su único hijo, al hijo que amaba tanto, Abraham, y él lo hizo. Entonces, un hombre de fe, de confianza en Dios, y también vemos y aprendemos de Abraham que sus prioridades en este momento sí estaban en el orden correcto que debería estar un cristiano. Vamos a ver esa historia linda. Ustedes tenían una tarea de buscar dar títulos a diferentes capítulos de la Biblia, de Génesis. Vamos a ver cómo les fue. Empecemos esta noche, esta clase, con esta oración, postrados a los pies de Cristo. Querido Señor, cuando escucho cómo Abraham te amaba más que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante la vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y enséñame por medio de tu palabra, y ayúdame a practicar ese amor para ti. Gracias, Señor, por tu amor para mí. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Dios prueba a Abraham. La lección de esta noche, Génesis capítulo 22, los versículos 1 al 19. Vamos a ver aquí los objetivos de la lección número 7. Tenemos que usar el método de las 4C de Génesis 22. También vamos a practicar guiando en las preguntas de considerar y consolidar. Y al fin analizamos el proceso de contar. Y aquí vamos al momento de la verdad. Como dice aquí el texto, brincamos casi 10 capítulos y la tarea que se les pidió hacer un título de 3 palabras o menos, lo que sucedió en cada uno de los capítulos del 13 al 21. Entonces vamos a dividir por partes. Vamos a hacer un capítulo cada estudiante para ir avanzando un poquito. Comenzamos con Marco. Tenemos el capítulo 13. Un título, por favor, que le dio usted ahí. Adelante, Marco. Bien difícil ponerle un título de 3 o menos palabras. En el capítulo 13 se separa a Abraham de Lot. Yo así le puse, Abraham se separa de Lot y Dios le muestra su herencia. Gracias. Perfecto título, ¿no es cierto? Ahí vemos claramente que Lot miró los valles con mucha agua, muchos pastizales y dijo, aquí me quedo, aquí me hago rico, aquí van a crecer mis vacas. Pero después le fue mal. Adelante, querido Alfonso, cuéntenos qué sucedió en el capítulo 14. Ok, en el 14, del 14:1 al 16 es la liberación de Lot.
Del 14, del 17 al 24 es Melquisedec bendice a Abraham, donde Abraham da su diezmo. Serían los títulos que le puse por la separación de dos partes. Excelente, muy bien, fantástico. Continuamos con el capítulo 15. ¿Quién tiene un título para el capítulo 15? Amén, profe, soy yo. Muy bien, Manuel. Y luego vamos con Eh, nuestra hermana Nair. Aquí es donde Dios promete a Abraham un hijo, ¿verdad? Eh, es cuando le da, sí, la promesa, Dios promete un hijo a Abraham. Muy bien, ya se va a hacer, gracias hermano, muy bien. Ahora acercándose más y más la promesa, ¿verdad? Ya habían pasado algunos años y ahora se ve más cerca. Querida Nair, cuéntenos Pues qué lo unió, sucedió en el capítulo 16. y se unió a la esclava Agat y de ahí nació el hijo Ismael. Ajá, aquí está que Abraham bien obediente, ¿verdad? Cuando no le convenía. Él dijo nomás, gracias, yo voy nomás, ¿verdad? Y después los resultados eran catastróficos. Gracias, querida Nair. Muy bien. 17. ¿Alguien tiene un título para el capítulo 17? Querido Luis Felipe, adelante. El título que yo le coloqué a ver, fue una circuncisión de pacto, de Excelente. acuerdo a lo que hicimos. Muy bien. Y también ahí pasó algo más. Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sí, su esposa Sara. De Sarai pasó a ser Sara y de Sara, sí, Abraham señor. a Abraham. Abraham, correcto. Fantástico, muy bien. Querida Rocío, ¿qué sucedió en el capítulo 18? 18. Capítulo 18, pastor, vemos la destrucción de Sodoma como tema general, pero Abraham recibe la visita celestial de los ángeles. Vemos la duda de Sara, que se ríe, ¿no? por la, por lo que le promete Dios luego, y luego pues vemos que Dios informa a Abraham sobre el fin de Sodoma y Gomorra. Y Abraham pues con un amor profundo intercede por Sodoma y Gomorra, pero lamentablemente no había, digamos, una solución para salvar esas ciudades. Gracias, Rocío. Muy bien. Entonces, Rocío nos decía en el capítulo 18 la promesa del nacimiento de Isaac. Ellos dijeron, en un año de hoy, un año de aquí a un año, Sara tendrá un hijo en sus brazos, llorando como un bebé, y por eso ella se rió, dijo, mm, de pronto les hizo daño el calor, de pronto dijo ella. Querido Adrián, ¿qué sucedió en el capítulo 19? Ya Bueno, Rocío le dio unos adelantos. adelanto. Bueno, yo quiero observar algo adicional y es aquí donde interactúa Abraham con Jehová y le dice, allá hay justos, por decirlo así, parafraseando. Y Ujú. comienza a hacerle un recuento numérico de cuántas personas pudieron hablar y pudieron haber justas antes que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. Y luego le hace un recuento, si hay 40, si hay 20, si hay 30, si hay 10, y Dios le dice, por ti no los destruyes, le dice Jehová a Abraham. Entonces el interactuar de Abraham con Dios es interesante, es interesante. Y entonces aquí dice la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es el título que tiene mi Biblia. Muy Bendiciones, mi bien, hermano. gracias Adrián. Vamos avanzando con el capítulo 20. ¿Qué pasó ahí? Querida Miriam, adelante.
Bueno, el título que le pondría es Abraham y Abimelech. Y ahí quiero hacer un paréntesis, digamos, porque es como que se repite la historia que vimos en el capítulo 12, de que en apariencia Abraham miente y dice que Sara es su hermana, pero en realidad en este capítulo se observa que en realidad Sara era la media hermana de Abraham. Él lo aclara ahí y dice que Sara era hija de su padre, pero no de la misma madre, era la media hermana. Entonces, yo lo que destaco es que Abraham en realidad no es que pecó, sino que usó, vamos a decir, la astucia, eh, porque Dios nos dice sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Eh, y bueno, nada más eso quería aclarar que Gracias, Miriam. Muy bien. Gracias. No aprendió la primera vez, ¿verdad? Imagínense, ya iban a nacer pronto el bebé. Ya estaba la promesa ahí, sin embargo, ay, Abraham, ¿verdad? Entonces, ahí estaba. Y él dijo, pues no he dicho nada malo. En verdad he dicho una mentira a medias, ¿verdad? Para él era verdad. Pero las consecuencias que iba a pasar eran terribles, ¿verdad? Ahí estaba Satanás trabajando y dijo, aquí vamos a arruinar el plan de Dios. Aquí vamos a arruinar el descendiente, ¿verdad? El ancestro, podríamos decir, del Mesías prometido. Muy bien, entonces, ¿qué pasó en el capítulo 21? Roberto, adelante, hermano. El micrófono. Me dice, profe, disculpe. Roberto, Ah, sí, adelante, hermano, Roberto. va a disculpar, Ya, no puse micrófono. sí. Como veíamos en la anterior vez, el Señor prometió un hijo a Abraham y ya lo concedió. Así que nació Isaac, su hijo de Abraham. Es el nacimiento de Isaac. Ese sería el 21. Gracias, hermano. Muy bien, ahí pasaron muchas cosas. El nacimiento de Isaac y también, ¿qué más pasó ahí, Alfonso? Y luego vamos con Jessica. Sí, también en el 21, del 8 al 21, vemos el pacto que realiza Abraham con Abimelech, llamándole al lugar del pacto Berseba. Gracias, hermano. Muy bien. Sí, creo que se cortó. Adelante, Jessica. ¿Qué pasó en el 21? Sí, vemos también el destierro de Ismael con su madre, lo que también nos hace ver que Dios siempre tiene misericordia de nosotros, incluso a raíz o consecuencia de la desobediencia también. Gracias, Jessica. Entonces ya el muchachito Ismael estaba grande y luego empezó a verlo mal a su hermano, ¿verdad? Entonces a maltratarlo. Y ahí Sara se incomodó y le dijo al marido, ve qué haces con ella. Y lo expulsaron, ¿verdad? Sin embargo, Dios le dio la promesa a Ismael también, que iba a hacer pues lo que decía el texto bíblico, ¿verdad? Un hombre que siempre iba a estar luchando y todo eso. Excelente, muy bien hecho, gran trabajo, muy buena identificación. Nos dio mucha información los textos bíblicos. Vimos como en vida real los personajes de la historia bíblica. Más defectos que virtudes, pero sobre todo el amor de Dios siempre estaba presente, la fidelidad. Querido Iván, cuéntenos, hermano. Bueno, Dios ordena a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo, a lo que más quiere, que es una orden porque a ver si él de veras quería probar su amor hacia él. Entonces, él no dudó y
y le dijo pues que lo acompañe a su hijo pues y lo iba a poner en sacrificio. Y ya cuando estaba a punto de hacerlo, o sea, Dios lo probó Abraham sí que iba a hacerlo y ya prácticamente lo tenía a punto de ejecutarlo y Dios lo frenó. El ángel dijo, no, no lo hagas. Quería probarlo, entonces escogieron un cordero que estaba enredado por ahí y cambió, pero lo detuvo el ángel, no lo hagas. De esa manera se dio cuenta que obedecía y fue fiel a Dios. Gracias, Iván. Excelente resumen de de la historia. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas, permítanme hacerles esta pregunta. ¿Qué fue lo que más le llamó a usted la atención? ¿Qué fue lo que literalmente le hizo pensar en esta historia? Ya la he leído una, otra vez, pero ahora meditándola, analizándola a profundidad, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia? Usted que es papá, usted que es mamá. Adelante, hermano. Vamos con Alfonso. Aquí vamos a pasar unos minutitos escuchándoles, ¿verdad? Alfonso, hermano, adelante. Algo Sí, que le pastor. llamó la atención de esta historia. Sí, lo que más me llamó la atención de esa historia fue la obediencia, la fe ciega de Abraham, o sea, no increpó a Dios, no le dijo, no le reclamó, vaya, por la ordenanza que le estaba dando en ese momento. Y también de Isaac, que al llegar al lugar y no ver el cordero o la oveja que iban a sacrificar, pues le preguntó en cierto momento, pero de ahí la contestación de Abraham fue Dios proveerá. O sea, llegó el momento en que él amarró al muchacho y ya para darle el golpe, ¿no? Del sacrificio, pues ya lo detiene el ángel de Jehová y pues, obviamente que proveyó ahí Dios a un carnero, ¿no? Que estaba atrapado ahí en la zarza, pero fue lo que más me llamó la atención de los dos, o sea que ninguno de los dos pues reclamó, simplemente con una fe ciega, con una fe redentora, obedecieron. Fue lo que más me llamó la atención. Gracias, querido Alfonso. Muy bien. Escuchamos a Marco. Adelante, hermano. Amén, hermanos. Varias cosas me hicieron pensar de esta historia. El hecho de que Abraham, una noche que estuviese buscando el rostro de Dios, el Señor le salió con la petición nada graciosa de pedirle que sacrificase al hijo de la promesa, al que le dijo él que de él iban a salir naciones, un linaje incontable. Y amanece Abraham dispuesto a obedecer, pero no solo dispuesto a obedecer, sino que nosotros vemos ahí que en el versículo 4 dice, al tercer día, o sea, habían pasado 3 días después de ese acontecimiento, ¿verdad? 3 días de sufrimiento para Abraham. Usted se puede imaginar lo que es 3 días caminando con su hijo sabiendo que a sacrificarlo va, ¿verdad? Yo me Gracias, Marco. imagino a Abraham mirando y mirando, ¿verdad? Pero también me llamó la atención la afirmación que hizo Abraham antes de cuando llegaron al lugar y les dijo, hey, ya vamos a regresar, ¿verdad? Ya vamos a regresar. Vamos, dejó a los siervos abajo y se llevó solo al muchacho, lo llevó cargado de la madera, igual que nuestro Señor Jesucristo también cargó su madero y se lo llevó para arriba, pero antes hizo una afirmación que a mí me llamó mucho la atención y dijo, vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Esa fe, para mí, el haber caminado probó la fe de Abraham durante 3 días en acción. Pero esa confesión que él hizo, esa entereza de poder confesar y decir,
Yo creo que él ya había meditado mucho acerca de todo y él dijo, si el Señor me ha prometido un linaje de este muchacho, él lo va a hacer, no sé cómo, pero él lo va a hacer. Eso me Gracias, Marco. impresiona de esta Muy bien, historia. vamos a darle la oportunidad a los demás estudiantes. Gracias, Marco. Muy bien. Tres cosas muy importantes. Seguimos con Nancy. Adelante, hermana. Algo que le llamó la atención de esta historia. A mí, hermanos, me llamó la atención la obediencia hacia Dios, Abraham, y la fe que mantenía en Dios, que en ningún momento él estaba dudando en Dios, de Dios. Así que eso me llamó la atención, hermanos, que también nosotros, a nuestra vida cristiana también, que no bajar los brazos, siempre mantener la fe en Él, día y noche. Amén. Gracias, Nancy. Luis Amén, Felipe, pastor. adelante, hermano. Pastor, lo que más me impactó a mí fue la obediencia de Abraham cuando fue al sacrificio y el amor de Dios para con Abraham que no lo dejó sacrificar. Lo probó, pero Abraham fue tan obediente que hizo que Dios le diera esa voz que no sacrificara al muchacho, a Isaac. Y donde Abraham ve un carnero que está enredado en un matorral y él sacrifica al, al cordero. Entonces, en el versículo 17 dice, de cierto bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso es un gran amor que Dios le da a Abraham. Gracias, pastor. Gracias, Luis Felipe. Muy bien, escuchamos a Rocío. Luego vamos con José, Roberto y también con nuestra hermana Miriam. Amén, ahí estoy, pastor. Bueno, Ya, profesora, aquí pues vemos dos aspectos. La respuesta rápida de Abraham al escuchar la voz de Dios en el verso 11, donde dice que Jehová llamó a Abraham y él respondió, heme aquí. Entonces es maravilloso porque él estaba atento a la voz de Dios y también pues el verso donde Dios le provee un carnero para que Isaac no fuera sacrificado y ese es el símbolo de que Dios proveyó a Cristo para nuestra salvación, ¿cierto? Sería, digamos, mi aporte. Dios le bendiga, pastor. gracias, Rocío. Escuchamos a José. José está en este orden. José Calles. Y luego vamos con Roberto, Miriam y Adrián también. Bueno, pastor, a mí me llamó la atención la obediencia que tiene Abraham. El Señor le regala a Isaac, pero luego le pide que se lo devuelva en sacrificio y él no lo piensa ni le interroga nada a Dios, sino que solamente le obedece. Una fe, como dijo el hermano, una fe ciega, él hace lo que Dios le pide, lo ofrece en sacrificio, mas luego el mismo Dios lo detiene a través de su ángel y le provee un carnero para reemplazar a Isaac. Gracias, hermano. Escuchamos a Roberto. Bueno, a mí me impactó harto la obediencia de Abraham para con Dios, el amor que siempre tuvo Abraham con el Señor, que sacrificar a su hijo es mucha cosa, porque eso no, yo creo que nos falta a nosotros como humanidad, tener esa confianza, ese creer como creyó Abraham a Dios. Yo creo que eso nos falta como humanidad y debemos seguir luchando por eso, siempre firme y adelante. Eso sería mi acotación al Gracias, pastor. Roberto. Amén. Escuchamos a Miriam. Sí, Adelante. con respecto al pacto, era un pacto en donde tenía que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre, eh, iba a ser de Isaac, pero fue reemplazado por el cordero. Y tengo entendido o pienso que en todo pacto tiene que haber sacrificio de las dos partes.
y siento que el Señor después, más adelante, ofrecería a su propio Hijo en sacrificio, que es Jesús mismo por todos nosotros. Así que como Abraham iba a sacrificar a su hijo, que vendríamos a estar representado toda la humanidad en él, Dios mismo, sin que nosotros se lo pidiéramos, entregó a su propio hijo por todos nosotros. Eso es un poco Gracias, Miriam. La señal no está muy nítida, no la escuchamos muy bien. Qué pena. Escuchamos a Adrián y luego vamos con Manuel y avanzamos a la siguiente pantalla y después voy a leer los mensajes también que colocan aquí en el chat. Adelante, Adrián, y luego Manuel. Gracias, pastor. Es interesante observar cómo Dios, cómo nosotros los seres humanos podemos tocar el corazón de Dios en obediencia, y en obediencia cómo pudo Abraham recibir la bendición y pasarla de generación en generación, porque dice que en el 18 dice, en tu simiente. Dios guardó, conservó esa semilla. Esa semilla la conservó Dios por esa obediencia de Abraham hacia el Señor y ese temor a Él. Y nosotros de la misma manera podemos recibir esas bendiciones, no solamente para nosotros, sino no fueron para Abraham, sino para sus generaciones hasta hoy. Es una bendición, es hermoso saberlo, pastor. Gracias, Adrián. Escuchamos a Manuel. Sí, profe, me llama la atención dos partes de esta historia. La que están mencionando los hermanos, que es la obediencia de Abraham al momento de hacer el sacrificio de su hijo. O sea, de eso, de algo impactante, como él va a poner al hijo o sea, asesinarlo pero por obediencia a Dios hay que hacerlo, ¿verdad? Esa parte me llama la atención, igualmente la parte que, o sea, como que Dios le da una enseñanza de que no es en el tiempo de Abraham, sino en el tiempo de Dios, porque primero ellos buscan la promesa de un hijo en Agar, pero no es en el tiempo de ellos. En el tiempo de Dios es cuando Dios le va a enviar entonces a Isaac, pero en el tiempo perfecto, que fue a la edad, en el momento exacto, cuando Dios le envía a Isaac a la vida de Abraham y de Sara, porque la promesa no era por Agar, sino mediante la simiente de Abraham y Sara, profe. Esa es la que me llama la atención. Gracias, Manuel. Escuchamos uno más a Néstor y luego avanzamos. Adelante, Néstor. Pastor, es algo muy importante, me impacta y yo creo que nosotros a esta fecha no pasamos esa prueba, pero me impacta, pastor, es como miramos al niño que ya está grande, ¿no? Y el niño tampoco no se rehusó, no sé, ni le dijo nada al papá, solamente le preguntó dónde está el cordero, pero ahí nos está enseñando que nosotros debemos de educar a nuestros hijos, porque de hoy en día nuestros hijos son muy rebeldes, ¿entiende? Y mire que me impacta la fe de Abraham y la fe también del niño, porque el niño obedeció a su padre. Es importante nosotros como padre educar a nuestros hijos bajo el temor de Dios. Amén. Gracias, Néstor. Muy bien. Excelente. Entonces voy a leer algunos comentarios aquí de Pedro. Dice, a mí me gusta mucho la gran fidelidad de Abraham para con Dios, porque eso demuestra que Dios nunca desampara a sus hijos. Muy bien. También tenemos de Rocío la provisión de Dios en un momento trascendental en la vida del obediente Abraham. Muy bien, Marco. Hubiera probado esa prueba, hubiera pensado, quizá no escuché bien, mejor pido confirmación. Gracias, sí. También Narcisa nos dice, el Padre Celestial sí dejó que sacrifiquen a su Hijo, todo lo hizo por amor a Jesús y Jesús humillado y obediente. Muy bien. Excelente, gracias hermanos. Entonces aquí vemos y uno elogia la acción, el accionar de Abraham.
Pero la Biblia nos reitera una y otra vez, ¿verdad? Que a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Por voluntad propia, por impulso humano, Abraham no hubiera hecho lo que hizo. Usted y yo, por voluntad humana, por impulso de nuestra naturaleza pecaminosa, no queremos hacer absolutamente nada. Dios, a través del Espíritu Santo, es que pone en nosotros lo mismo que puso en Abraham, ¿verdad? Usted y yo quizás no hemos hecho las cosas que Abraham hizo. No seríamos capaces de sacrificar a nuestros hijos, pero hemos hecho algunas cosas que en otro tiempo no lo hubiéramos ni siquiera pensado hacer. Todo eso es frutos de la fe, de gratitud por las bendiciones que Dios nos da. Abraham miró de cerca todo lo que Dios había hecho por él y en gratitud por todo lo que Dios le había mostrado, hizo lo que hizo, ¿verdad? Entonces nosotros también servimos a ese mismo Dios todopoderoso, eterno, compasivo, misericordioso y fiel a sus promesas. Muy bien, entonces vamos avanzando. Aquí estamos en la historia solamente de Génesis 22. Vamos a identificar a los personajes y vamos a ir por uno, ¿verdad? Personajes, objetos. Pedimos a nuestro hermano Adrián que nos informe sobre su investigación de quiénes de los personajes de esta historia. Adelante, Adrián, le escuchamos. Amén, gracias, hermano pastor. Bien, aquí podemos observar a Dios en primer plano. Podemos observar a Abraham también. Podemos observar a Isaac, su hijo, ¿sí? Estos son los personajes que podemos observar aquí como personajes principales, ¿verdad? Gracias, Adrián. Muy bien, también podemos mencionar al ángel que llegó justo a tiempo, ¿verdad? Gracias, Adrián. Escuchamos a nuestro hermano Luis Felipe con los objetos de esta historia. ¿Cuáles son los objetos que usted encontró en Génesis 22? Los objetos que encontré: el cuchillo, la leña, el fuego y el altar. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, hermano. José Calles desea agregar algunos otros objetos que usted identificó. Sí, pastor, aquí podemos encontrar el carnero, el asno que usó Moisés, que usó Abraham, las estrellas del cielo que mencionan, la arena de la orilla del mar. También tengo la leña, el fuego, el cuchillo, el altar. Excelente, hermano. Muy bien. También podemos decir con algo que ató, ¿verdad? No sé, una soga o algo. Excelente, hermano. Entonces seguimos con dónde ocurrió la historia, querido Alfonso. Y después vamos con Jessica. Sí, pastor. Bueno, ellos salen de tierras de Filisteo, luego vete a tierra de Moriah en el monte y pues el lugar es donde dice Jehová Jireh, o sea, donde suple, y terminan en Berseba. Regresando. Muy bien, sí, Morea es el monte donde el Señor les dijo. Nuestro hermano Marco hizo un gran análisis, 80 kilómetros de donde estaban hasta el monte donde el Señor le pidió que hiciera el sacrificio. 3 días más o menos de camino. En esos 3 días fue difícil para Abraham, ¿verdad? Muy bien, ya identificamos Moría, el monte, ahí fue donde Salomón construyó el templo para el Señor, ¿verdad? Excelente. Querida Jessica, ¿cuándo ocurrió esta historia? Esta, dice, tiempo después, dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham, pero antes de eso, en el capítulo 21, estamos hablando cuando ya había pasado después de la circuncisión de Isaac, después de la ceremonia que le iban a hacer por el
que iba a dejar de el destete. Y ay, a ver, espérame un segundo, es que no encuentro, dice solo, es que solo dice tiempo después. Sí, no hay una Eh, fecha exacta, entonces podemos decir los acontecimientos que sucedieron antes, sí, en porque ese momento y después. nació Ujú. Isaac, viene la circuncisión, viene la ceremonia del destete cuando es que se pone celosa la mamá de Ismael, y luego Ujú. de eso es que dice tiempo después, pero no dice exactamente cuántos años tenía Isaac. Sí, más o menos podemos decir, ¿verdad? Que fue cuando ya Agar e Ismael se habían ido de la casa, ya estaba él solo. También podemos Ujú. mencionar el viaje, ¿verdad? 3 días de viaje hasta llegar al 3 días monte de viaje. y Lo que antes también de me la di cuenta un muerte de poquito Sara. después es que exactamente cuando muere Sara, tiene 27 años, Sí, Isaac. Ujú. antes de la muerte de Sara, entonces estábamos hablando de unos 14 o 15 años, unos 110, 115 años de Sara. Muy bien, con esa información yo creo que podemos avanzar. No nos dio una fecha exacta, ¿verdad? Y ya no podemos especular. Muy bien. Ahora Profe, sí, amados y disculpe, amadas. Sí. aquí en el 14 dice que aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar. Ujú. Se podría decir que sería para este tiempo donde se ocurre esta historia, ¿En porque qué de ahí en adelante que vienen los capítulo? acontecimientos. ¿En qué capítulo? Capítulo 14, versículo 1. Ok. De Génesis. Igualmente, ajá, sí, de Génesis, igualmente para tiempo de Sodoma y Gomorra, porque ahí también habla de Sodoma y Gomorra, profe. Sí, podemos dejar lo que está, porque ya estamos en el capítulo 22, ¿verdad? Entonces ya pasaron muchos eventos, pero los que encontramos ahí en el texto vamos a dejarlo ahí, así como está. Gracias, Manuel. ¿Verdad? Que sucedió después que el muchachito con Agar se fueron de la casa. También podemos decir que duraron 3 días en el viaje y antes de la muerte de Sara. Fechas no exactas, pero más o menos una aproximada. ¿Ah? Excelente, entonces vamos al problema. Se resuelve, bueno, ¿cuál es el problema primero? Vamos a identificar qué problemas encontraron ustedes. Cuéntenme, hermanos. Alfonso, hermanas, ¿qué problema Sí, identificó usted? sí, aquí el problema, a ver, ¿cuál es el problema? Tanto para Abraham como para Isaac, el problema era el cordero, lo que iban a sacrificar, porque los dos estaban, tanto Abraham sabía que pues no había cordero, e Isaac pues también pues, le preguntó, padre, ¿y el cordero? Porque pues esa fue la orden de Dios, ¿no? Y de alguna manera el problema pues era el sacrificio de Isaac, pero Ujú. pues Dios provee. Sería mi aportación, pastor. Gracias, Alfonso. Muy bien. ¿Alguien más? Marco, hermano, adelante. Sí, yo veo como el problema se da en que Dios pone a Abraham en una encrucijada entre elegir entre su amor por su hijo amado, ¿verdad? Y el amor que sentía por el Señor, ¿verdad? La obediencia al Señor. Ese realmente veo yo que es el gran problema y eso donde yo decía, yo no hubiese aprobado esa prueba porque difícil decisión. Gracias, Marco. Sí, ya somos dos, hermano. Escuchamos a nuestra hermana Nair. Adelante, hermana. Bueno, yo separé. Yo puse ofrecer a su hijo amado es para él un problema, ¿no? Sería una encrucijada, como dijo el hermano. Preparar todo sabiendo a quién iba a ofrecer. Yo lo admiro en ese aspecto, ¿no? Yo no creo que tuviera la fuerza para hacerlo. Caminar 3 días para llegar al lugar. ¿Cuánto tiempo tuvo que pensar para que lo que iba a hacer, ¿no? Y luego llegar al lugar y atar a su hijo y tomar el cuchillo. Pienso que
que todos son por separado. Él fue viviendo cada uno su etapa, ¿no? Y creo que es muy difícil. Como madre es difícil aceptar algo así. Pero bueno, Dios dio su hijo por nosotros, ¿no? Gracias, querida Eso. Nair. Gracias, bien, bien dicho, hermano. Eso nos hizo pensar, transportarnos al viaje, el momento que recibió esta petición de Dios, la preparación, el viaje. Y yo creo que, como ya dijeron ustedes, el momento que el pequeño Isaac le preguntó, Padre, tenemos todo esto, la leña, todo. ¿Y dónde está el sacrificio, verdad? Me imagino que fue como una espada que se clavó en el corazón de Abraham. Pero nota usted la respuesta firme, confiada en Dios, que dijo, el Señor proveerá, hijo mío. Escuchamos a Rodrigo y luego vamos con Roberto y avanzamos hasta Manuel. Adelante. Pedro, el micrófono, hermano. Y si Gracias, no, ya, hermano. adelante, hermano. Sí. Pero hermano, el problema que yo veo allí era que Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a Isaac. Y bueno, ese era el problema principal, pero también más adelante ahí para la solución del problema vemos que Dios participa cuando el ángel, justo en el momento que Abraham iba a sacrificar a su hijo, el ángel le dice que no, que se detenga, y Dios participó allí y proveyó el carnero, pues el cordero. Gracias, hermano. Gracias, Pedro. Roberto, adelante. Bueno, yo el problema lo veo también, como dijeron todos los hermanos, el problema es el sacrificio de Isaac, su único hijo. Que el Señor le dé a su hijo y que lo sacrifique, eso fue el problema. Y también el problema también estaba donde no había el cordero, ¿no? Pero la obediencia de Abraham hizo que su fe sea grande y del niño más desobediencia del niño. Eso sería mi aportación, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. Seguimos con Manuel. Manuel, adelante. Sí, profe. Usted disculpe que yo seguí indagando ahí la respuesta número 4. Esto fue para el tiempo del rey Abimelech y antes de la muerte de Abimelech, Sara. sí. Él sí, ese sí, rey sí. Gracias, hermano. Exacto. También el problema, supongo, de que también viene siendo de que también tenía que echar un hijo o sea, habiendo nacido Isaac, tuvo que echar un hijo que era de su sangre también de la casa de él, ¿verdad? Eso también pienso que es un problema, profe. Muy bien, bien dicho, hermano. Escuchamos a José Antonio. El micrófono, hermano. José Antonio. Perdón, hermano, perdón, ya está. Yo decía que en la solución del problema lo hizo Dios porque no permitió él que Abraham sacrifique a su amado hijo, al único hijo que tenía. Entonces puso el cordero porque él también proveyó el cordero. Entonces esa fue la solución al problema. Gracias, hermano. Muy bien. Gracias por hacer la transición. Querido Adrián, se resuelve el problema y cómo se resuelve. Gracias, José. Bueno, sí se resuelve el problema porque el problema era el sacrificio de Isaac, pero Dios proveyó el cordero, ¿verdad? El sacrificio lo ofreció Dios. Así que ahí Dios resolvió el problema y quitó la angustia que tenía Abraham en su corazón cuando miró hacia un lado y vio al cordero entrelazado allá. Gracias, Amén. hermano. El día más feliz de su vida. Qué lindo. Escuchamos a Roberto. Adelante y luego vamos con Alfonso.
Bueno, el problema lo resuelve, como dijo los hermanos, el Señor, porque aparece un ángel y le dice a Abraham que deje ese cuchillo, que no toque al niño, a su hijo, a su único hijo. Ese, por ese lado sería, y también por el otro, que el Señor provee el cordero. Así que ahí se soluciona el holocausto que hace Abraham. Eso sería mi aportación, hermano. Gracias. Dios provee, Dios llega Yo proveo. a rescatarnos cuando más lo necesitamos. Gracias, Roberto. Adelante, Alfonso. Si se resuelve, Jehová Jireh, Dios suple la necesidad del sacrificio, dándoles un carnero precisamente para ocupar el lugar de Isaac y dando paso a la promesa. Esto me lleva también al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como de alguna manera se refleja en esta historia. Sería mi aportación, pastor. Gracias, Alfonso. Bien dicho. Luis Felipe. Adelante, hermano. Pastor, pues yo tengo en mis apuntes que el problema se resolvió en el sacrificio del carnero y la obediencia que tuvo Abraham al Señor, que fue obediente. En eso se resolvió más que todo el problema. Gracias, Luis Gracias. Felipe. Sí, la obediencia de Abraham, que el Señor le dijo que hiciera y lo hizo, sin pues pensar en las consecuencias, ¿verdad? Marco Antonio, adelante. Efectivamente, el, el Señor planteó un problema, puso en un problema a Abraham, ¿verdad? Pero Abraham lo resolvió en este caso porque el mismo Dios Altísimo le proveyó la fe para que él pudiese obedecer, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Hebreos 11, 17 al 19, que es el versículo que te has puesto ahí, ¿verdad? En donde dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, considerando, y esto es precisamente lo que a mí me impacta, ¿verdad? Considerando a Abraham, que Dios es poderoso aún para levantar a su hijo de entre los muertos, de donde en su corazón le volvió a recibir, ¿verdad? O sea, él en su corazón al hijo lo mató, pues, y Dios lo vio y le dijo, detén tu mano, no le hagas nada al niño. Pero él ya iba con ese propósito de obedecer, ¿va? Yo digo, yo voy a obedecer porque este es el hijo de la promesa, pero Dios lo puede levantar de donde sea. Gracias, Marco. Muy bien, escuchamos a Néstor. Gracias por leer el texto bíblico también, Marco. Pastor, ahí yo pues observo que Abraham pues no tenía el único hijo, ¿no? Como todos están diciendo. Miramos que tenía dos hijos, a Ismael y a Isaac, ¿no? Y los problemas, los dos problemas fueron muy fuertes. Echar a uno y luego al otro sacrificarlo, eso es como algo muy fuerte. Entonces la obediencia toca el corazón de Dios para que Dios resuelva el problema. Amén. Gracias, Néstor. Sí, bueno, es más que la obediencia de Abraham, es la acción de Dios en la vida de Abraham, ¿verdad? Escuchamos a Rocío. Adelante, hermana, y luego pasamos a la siguiente pantalla. Sí, profe, el problema se resuelve en el verso 12, cuando Dios le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gracias, hermana. Muy bien. Para nosotros ya hemos visto leer el texto y saber la historia, el desenlace final de esta historia, pues aún se nos eriza la piel, ¿verdad? Como lo describió de una forma tan linda y gráfica nuestra hermana Nair, pero nosotros ya conocemos la historia, ya conocemos el resultado. Imagínese para Abraham caminar
pensar y actuar en esa situación fue difícil para él, ¿verdad? Pero como dijimos anteriormente, todo lo hizo eso guiado, impulsado por la obra del Espíritu Santo. Entonces también vale decir que Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era la promesa que Dios le dio desde el primer día a Abraham cuando le sacó de allá de Ur de los Calderos hasta la tierra prometida. Entonces, esa siempre ha sido la promesa de Dios. El otro hijo fue mano del ser humano y pues vemos que muchos líos se trajeron, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Vamos a escuchar a Manuel y luego avanzamos a la siguiente pregunta. Manuel, ¿cuál es el título qué título le pondría usted a esta historia? El hijo prometido de Dios, Abraham, profe. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro título? Vamos a poner dos títulos más y avanzamos a la siguiente pregunta. Escuchamos a Marco y luego vamos con Luis Felipe. Sí, en efecto, yo le pondría, para variar un poco, le pondría, el Señor le pide la primicia a Abraham, porque Dios le prometió que él iba a ser el linaje escogido, de que muchas naciones vendrían a partir de él. Y el primero de este linaje era este niño a quien le pidió que lo sacrificara. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En sentido figurado, Abraham ya vimos que sacrificó a este niño. Gracias, Marco. Entonces, Muy Dios bien. le estaba pidiendo las primicias. Gracias. Escuchamos a Luis Felipe. Pastor, yo le colocaría el sacrificio de Abraham. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, él no duda, él lo va a hacer, pero cuando el ángel le dice que no, que se detenga, es cuando él obra bien con Dios. Gracias, Bueno, hermano. Escuchamos a Rocío. ¿Está ahí, Pastor, Rocío? sería, ¿qué pecado veo en esta historia o qué título le daríamos? Bueno, podemos avanzar ya. Gracias, hermana. Sí, de una vez. ¿Qué pecado vio Bueno, usted en la historia? el pecado en la historia, pues yo pensaría que, pues en sí no habría un pecado, ¿no? Más bien yo diría la angustia que Abraham sintió al que su hijo tenía que ser sacrificado, porque en realidad lo que vemos ahí es una fe absoluta de Abraham hacia Dios al entregar su hijo, porque él le dice a la gente, nosotros volveremos otra vez a ustedes. Entonces en él había una fe absoluta de que algo iba a pasar, la fe, por eso se llama el padre de la fe, ¿no? Entonces, en sí yo no vería un pecado. El pecado sería el que nosotros, cuando Dios nos pide algo, nosotros no se lo entregamos absolutamente como Abraham lo hizo. Gracias, Rocío. Y ahí va. El pecado es para nosotros, ¿verdad? Poniéndonos en los zapatos de Abraham, yo no hiciera lo que el Señor pidió que hiciese a Abraham, ¿verdad? Escuchamos a Iván, luego vamos con José Antonio, Alfonso y Néstor. Adelante, José Antonio. Yo veo el pecado de que Abraham tuvo el hijo con la sirvienta Agar, aunque la mujer se la ponía, pero ese es de esta manera el problema que iba a haber después al tener a Ismael. Ese es un pecado. Gracias, Iván. José Antonio, en la historia de hoy de Génesis 22, 1 al 19, entonces Dios le pidió algo que hiciera a Abraham y él lo hizo. Nosotros muchas de las veces, tan sencillo como hay un evento importante en la iglesia,
preferimos a veces ir a la fiesta, una invitación especial y no a escuchar la palabra de Dios. José Antonio, adelante, hermano. Ya, hermano, voy a hacer un aporte con el anterior sobre el título. Yo le había puesto ya la fe inquebrantable de Abraham en Dios. Y en el pecado, lo que dijo el hermano anterior de Abraham con el hijo. Muy Gracias. bien, gracias. Y la aplicación práctica a nuestras vidas. Adelante, Rodrigo. Pedro, perdón. Pedro Rodríguez, quise decir. Gracias, hermano. Bueno, yo lo que veo aquí en el pecado que veo en esta historia y comienza en mi vida es que a veces amamos tanto a las familias y a las cosas de este mundo que nos olvidamos de Dios. Eso yo lo veo ahí como una parte de idolatría también, porque tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es nuestro proveedor y que nos va a resolver los problemas cuando se nos presente. Gracias. Gracias, Pedro, bien dicho, hermano. Alfonso. Sí, pastor. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pues dejar de ser incrédulos, porque muchas veces tenemos esa incredulidad cuando Dios nos está respaldando en todo lo que hagamos, siempre y cuando sea la voluntad de Él. La desobediencia, la falta de fe, ¿sí? La incredulidad llevó al pueblo de Israel a no entrar a la tierra prometida. La incredulidad la veían los ejércitos de Dios cuando David enfrenta a Goliat, o sea, eran incrédulos, decían, ¿cómo ese niño va a vencer a ese gigante? O sea, tenemos que quitarnos, aunque sea muy grande aquello que nos está quejando, pues tenemos que abandonarnos a la fe de Dios, de creerle más a Él, porque de otra manera nunca podremos vencer ni caminar junto a Él. Sería mi aportación, pastor. Gracias, Alfonso. Escuchamos a Néstor y luego vamos con los demás hermanos y hermanas que tienen la mano levantada. Adelante, Néstor. Pastor, ahí, pues la desobediencia, el pecado que yo miro ahí es la desobediencia. A veces nosotros no escuchamos a Dios, o cuando Dios lo habla y nos da una promesa que nosotros vamos a hacer algo. Sin embargo, escuchamos a otras personas y se desvía el propósito de Dios, como ya Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de multitudes. Sin embargo, él no esperó la, la promesa que Dios le había dicho. Igualmente la promesa llegó, pero él obedeció más a la esposa para que se acostara con Agar. Ahí yo miro un pecado muy fuerte de parte de Abraham. Amén. Gracias, Néstor. Muy bien, vamos a enfocarnos en Génesis 22, la historia del sacrificio de Abraham a su hijo Isaac. Gracias, Néstor. Vamos con Nancy, Jessica, Charlie y también con nuestra hermana Nair. Adelante, Nancy. Mira que la obediencia de Abraham es tan importante, es muy ejemplar para nuestra vida cristiana, para los hijos de Dios. Que él hizo es una cosa que me tocó mucho en mi vida personal, porque a veces que a nosotros nos cuesta obedecer nosotros a Dios. Por ejemplo, como decía un hermano, que a veces nosotros ponemos otras cosas en el lugar. Por ejemplo, nosotros acá en Buenos Aires tuvimos una conferencia de viernes, sábado y domingo, y hay muchas iglesias, por ejemplo, pone otras cosas en primer lugar, y en vez de poner a Dios en primer lugar, aprender su palabra. Y
siempre la palabra de Dios es importante, o sea que obedecer nuestra asamblea, lo que nos toca participar, pero a veces nos cuesta, pero es muy importante delante de Dios. Amén. Gracias, Nancy. Escuchamos a Jessica. Yo podría decir que esta historia en el pecado que yo podría confesar en mi vida es la falta de serenidad. Abraham vemos que él va caminando los 3 días y según lo que vemos en el texto, pues él iba con fe y firme y podría decirse que tranquilo, sereno. Yo me hubiera puesto a llorar los 3 días camino allá arriba. Entonces, creo que eso deriva de la falta de fe, mantener la confianza, la calma y la certeza en situaciones en que Dios nos pone a prueba. Eso es una falta de fe también. Gracias, Jessica. Muy bien dicho. Escuchamos a Charlie. El Amén. micrófono, hermano. Excelente, ahora sí. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Primeramente, bueno, específicamente en la cita que estamos tratando en cuestión, no veo ningún pecado, por lo menos yo en mi percepción personal, en el capítulo 22 del que estamos tratando, pues no veo ningún pecado. Y como aplicación personal sobre esta lectura, esta historia, del versículo 1 al 19, el pecado que podría ver yo en mi vida y confesarlo es el no estar dispuesto a sacrificar lo que más amo en mi vida, como sí estuvo dispuesto Abraham, que podría aventurarme a asegurar que hasta ese momento quizás era lo que más amaba a Abraham, hablando terrenalmente, pues, juntamente con su esposa, su hijo, una promesa tan esperada por Dios. Y creo que sobre todas las cosas materiales y sobre todo lo que Abraham tuviera en ese momento, Dios precisamente por eso le pidió su hijo, porque sabía que estaba tocando lo más preciado para él. Abraham estuvo dispuesto, demostró por qué fue llamado el padre de la fe, y en mi vida ciertamente en lo personal yo pudiera confesar eso, que quizás muchas veces decimos o digo amar a Dios, pero cuando Dios me pide lo más importante de mi vida, lo que más amo tal vez personalmente, no estoy dispuesto a sacrificar y poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Solamente, Gracias, hermano, Dios les Charlie. bendiga. Gracias. Escuchamos a Nair y luego vamos con Narcisa. Bueno, medio parecido a lo que dijo el hermano, ¿no? Yo no veo ningún pecado en este capítulo, pero si me pongo en el lugar de Abraham, yo hubiera cometido pecado, porque nosotros decimos amar a Dios por sobre todas las cosas y en primer lugar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero a veces ponemos nuestra familia en primer lugar ante que Dios. Y creo que ese es el pecado que podemos cometer más grande, de ocuparnos quizás con los seres queridos de la tierra sin saber que todo lo tenemos gracias a Él, ¿no? Pero ese sería mi pecado mayor, creo, de no poner el amor de Dios, el amor hacia Dios en primer lugar. Gracias, Nair. Muy bien dicho, sí. Aquí está la familia, el trabajo, otras cosas que realmente usurpan el lugar de Dios en nuestras vidas. Muy bien dicho, excelente. Vamos con la pregunta número 3. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Entonces vamos a darle la palabra a nuestra hermana Narcisa. Tenía la mano levantada. Y aquí, cuéntenos, hermana. ¿Narcisa está ahí? Sí, aquí estoy, pastor. Sí, Muy bien, hermana. sí, gracias, pastor. Bueno, yo veo el amor desde el primer comienzo, porque el pacto de Dios, el pacto que hizo no fue Abraham con Dios, sino Dios con Abraham. Y Dios iba cumpliendo de acuerdo al plan divino, ¿no verdad? Pero si vamos al capítulo 22,
Yo veo el amor cuando le da fuerza, como decía la hermana, le da fuerza para caminar 3 días. ¡Ay, Dios mío! Yo le cuento una cosa, hermana. Yo me hubiese caminado tan despacito hasta me hubiese perdido. Ahora, es que me perdí, señor, es que no puedo caminar, pero yo no llegaba. Le cuento que yo no llegaba. Entonces, veo veo el amor de Dios en esa fe grande en Abraham para poder llegar a cumplir lo que Dios le pidió. Uno. Y segundo, cuando Dios le provee. Dios le provee cuando le detiene su mano. Cuando le detiene su mano y le dice, no le hagas daño al muchacho, no le hagas daño, porque yo he visto tu fe. O sea, son cómo Dios cuida a Abraham, ¿no? ¿Verdad? Cómo Dios lo rodea de su amor y hasta el último momento se ve cómo Dios es tan fiel que lo que promete cumple, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso a mí me llena, esta historia a mí me toca muchísimo, realmente. A mí me toca mucho y es hermosa, hermosa. Y ese yo veo el amor en todo sentido, cuando Dios le detiene la mano, cuando Dios le provee el carnero, cuando Dios lo hace regresar a Berseba con su hijo, y eso a mí me llena de gozo. Gracias, pastor. Gracias, querida Narcisa. Muy bien, escuchamos a Alfonso, a Jessica y concluimos con Roberto en esta parte. Adelante, Alfonso. Sí, el amor de Dios yo lo veo en el versículo 13, cómo Dios suple la necesidad en ese momento de Abraham, ¿sí? Proveyéndolo del carnero. Ahora, cuando uno vive bajo la voluntad de Dios, así uno quiere esconderse o caminar en sentido contrario, como le tocó o como le pasó a Jonás, Dios mismo, bajo la voluntad de él, lo llevó a Nínive. No sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero sí podemos caminar juntamente con él y buscar de él diariamente. Sería mi aportación, pastor. Gracias, Alfonso. Jessica, adelante. Sí, yo veo el amor de Dios, obviamente en todo el capítulo, pero en el versículo 17 y 18, cuando él reafirma la bendición hacia Abraham y su descendencia por medio de por haberles obedecido. Él lo reafirma, él reafirma su pacto, y qué mejor que confiar que aún nosotros podemos tener la confianza de que Dios es el mismo de ayer y de hoy. Gracias, hermana. Roberto, hermano. Bueno, yo veo el amor de Dios en el capítulo 22, versículo 12, donde el Señor le dijo, no extiendas sus manos al muchacho, ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios. Ese sería uno. Y también sería el 17 porque dice que después de salvar a su hijo, tanto el amor que Abraham tenía al Señor y creyó en él, y después que le iba a bendecir, le iba a multiplicar su descendencia, que él iba a cumplir su promesa, primero en salvar a su hijo y darle toda la descendencia que era Isaac. Eso sería mi aportación. Gracias, muy bien. Excelente, muy bien. Ahora sí vamos entonces a trazar unos símiles entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo sabemos que Dios sí sacrificó a su Hijo para lavarnos de nuestros pecados. El Cordero de Dios, perfecto y santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sí fue entregado, sí fue sacrificado para lavarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Isaac fue el unigénito, el único hijo bajo la promesa, debemos decir, el plan eterno de Dios de Abraham y Sara. Jesús fue el único hijo de Dios, ¿verdad? Y también pues Jesús es descendiente de Isaac. Ahora, esta historia es muy personal para nosotros, porque aquí vemos una prueba, algo que podemos ver
de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos nuestros pecados. Dios proveyó un Salvador para nosotros. Hoy elogiamos la vida, la obra, la acción de Abraham, pero él fue un hombre como nosotros, con más defectos que virtudes. Justo hace poquito, antes de esta historia, vimos que mintió, ¿verdad? Que mintió, que su hermana, que su mujer era su esposa, tuvo miedo, tuvo vergüenza, fue hipócrita, pensó en sí mismo, etcétera, etcétera. Pero Dios proveyó un cordero en este caso, ¿verdad? Dios proveyó para nosotros un Salvador. Ese Salvador es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nuestras vidas, hermanos y hermanas, hemos tenido historias grandes que humanamente, sin Dios, no sé cómo hubiésemos salido hacia adelante. Pero ha sido Dios que en cada paso de nuestras vidas ha estado allí. Abraham no caminó solo esos 3 días, ¿verdad? Dios caminó junto a él. Y es la misma esperanza que usted y yo tenemos. Jesucristo camina junto a nosotros y siempre nos recuerda lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Todos los días de nuestras vidas Dios nos provee un sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo y Él nos dice, tus pecados te son perdonados. Cuando vamos a acostarnos a dormir, sabemos con certeza que nuestros pecados ya han sido pagados, ya han sido comprados, ya han sido redimidos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces esta historia de Abraham sacrificando a su hijo, ¿verdad? Bueno, sí, haciendo la prueba, nos toca de forma directa a nosotros lo que Dios hizo con Cristo, sacrificó a su hijo perfecto, santo, por nuestros pecados para que tengamos la paz y la vida eterna en el cielo. Con ese gozo, con esa alegría, ¿qué pediría usted a Dios que obre en su vida para poner en práctica su palabra? Roberto y Pedro Rodríguez. Bueno, yo pediría a Dios el amor tan grande que tuvo con Abraham. Yo pediría que a mí me consolide esa fe tan grande que tuvo Abraham para poder hacer y poner en práctica su palabra, a mí eso me daría mucho gozo, porque yo me estoy encaminando en eso, para poder poner en práctica su palabra. Por eso es la enseñanza que tengo aquí con la academia, con ustedes, el apoyo. Y yo creo que estoy aprendiendo harto. Eso le pediría a Dios y que fortalezca mi fe, me dé sabiduría cada día y que me consolide eso. Más que todo en los días. Gracias. Gracias, Roberto. Escuchamos a Pedro. Gracias, hermano. Bueno, en esta historia, Dios lo que quiere que aprendamos es que tenemos que ponerlo a Él en primer lugar porque Él quiere que nosotros lo alabemos y le sirvamos y también le honremos porque Él ya dio a su Hijo por nosotros para que Él pagara por nosotros nuestras culpas. Entonces yo pienso que eso es lo que debemos aprender allí, a poner a Dios en primer lugar en todo, hermano. Eso es lo que yo aporto. Gracias, Pedro. Escuchamos a Alfonso y luego pasamos a la siguiente parte. Sí, pastor, yo le pediría mucha sabiduría para obedecer a Dios, creer en su promesa y estar siempre firme en la palabra, creyéndole a nuestro Señor Jesucristo y pedirle fe por medio de su Espíritu Santo. Sería mi aportación, pastor. Gracias, Alfonso. Escuchamos uno más, a José Antonio. José Antonio, el micrófono. Perdón. Decía que nosotros los humanos tenemos una serie de defectos. Entonces, pero así como tenemos tantos defectos, Dios nos perdona. El único es Satanás que Dios no perdona, no lo va a perdonar. Entonces yo pediría que nos aumente la fe, sobre todo la fe y sabiduría también para llevarnos de acuerdo a lo que Él quiere.
Gracias, José. Muy bien. Hay un lindo pasaje bíblico de Mateo capítulo 6 que nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y todas las cosas vendrán por añadiduras. Entonces, ustedes mencionaron sobre las prioridades, ¿verdad? Todo eso viene con el estudio diligente de la palabra de Dios, meditando a nuestras vidas, aplicándolas, escudriñando la palabra de Dios y viendo de cerca el amor tan maravilloso que Él tiene por nosotros. Las pruebas de la vida hemos tenido, muchas casi como las de Abraham, pero el Señor siempre, siempre ha salido victorioso en cualquier dificultad que nosotros hemos tenido, como lo tuvo, como lo hizo, como lo realizó en la vida de Abraham. Pedro, ¿algún comentario final aquí en esta parte antes de pasar a la siguiente batalla? Sí, hermano, yo quiero hacer una pregunta allí. Sí. ¿Será que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viene a uno es a través del conocimiento de la palabra? Esa es mi pregunta. Uh-huh. Sí, porque dice Gracias, la hermano. palabra de Dios, nadie puede decir Jesús es mi Señor sino por la obra del Espíritu Santo. Cómo trabaja el Espíritu Santo es a través de su palabra, a través del Evangelio. Amén. Muchas gracias. Gracias, gracias hermano. Muy bien, Marco. No, pastor, se me quedó ahí pegada la cosa esa. Excelente. Voy a leer este mensaje aquí, ¿verdad? De Narciso. Le pediría a mi Señor que me ayude a nunca usar la lógica, el razonamiento, sino que me aumente mi fe incondicionalmente. Muy bien, excelente hermana. Gracias por recordarnos esto. Adelante, Nancy. Yo pediría siempre a Dios fe y confianza en Él. Amén. Gracias, gracias. Fe y confianza. Que el Señor les conceda todo lo que han pedido según su santa y bendita voluntad. Muy bien, amados y amadas en el Señor, en los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito sobre el paso de contar. Hay dos opciones aquí, como ya las hemos mencionado en ocasiones anteriores. La primera es leer la historia de la Biblia, literalmente tal y cual como está, o la segunda es contar la historia. Hay ventajas y desventajas en los dos pasos. Vamos a ver primero, leer la historia, las ventajas tenemos. Dice, no se pierde ningún detalle. Estamos leyendo directamente de la Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene autoridad, un alumno puede leer, la gente puede seguir lo que se está leyendo. Si tienen Biblias, vemos las desventajas. No es interactivo. El vocabulario, usted y yo sabemos que el vocabulario bíblico es difícil a veces de entender. Hay palabras difíciles, también nombres difíciles en la Biblia, ¿verdad? Se manejan muchas diferentes versiones. Hay algunos que prefieren la versión Reina Valera del año 1960, otras contemporáneas, unas que son el castellano un poco más antiguo, otros más modernas, dependiendo de las personas, ¿verdad? Y quizás puede ser un poco más largo, ¿verdad? Si de pronto no estamos en un lugar donde queremos compartir una historia, pero el ser humano, no sé si le ha pasado a usted, pero a veces con las cosas de Dios, nuestro retenimiento de la memoria es corto. Entonces ya queremos escuchar pocas palabras y seguir con la vida, ¿verdad? Entonces esas son las ventajas y desventajas de leer textualmente un pasaje bíblico, una historia de la Biblia. Muy bien. La siguiente parte es contar la historia con nuestras propias palabras. Igual que la primera, también hay ventajas y desventajas. Las ventajas son captar la atención. La cara y los gestos tienen mucho que ver porque estamos de forma presencial. Vocabulario apropiado podemos usar dependiendo nuestra audiencia. Si la audiencia son niños, vamos a usar un lenguaje más apropiado para ellos.
O si estamos en un lugar donde no conocen muy bien la palabra de Dios, pues vamos a usar más como algo, cosas visuales para captar la atención de ellos. Más control visual, explicaciones breves. Cristo suele enseñar contando historias y parábolas, ¿verdad? Algunas cosas que conecten a la audiencia con lo que Jesús está hablando, ¿verdad? Historias, lo que son las parábolas, son historias terrenales con un mensaje divino. Usted recordará que Jesús, mientras estaba enseñando, a lo lejos divisaba un agricultor que estaba tirando la semilla en el campo y ahí usaba esa estrategia para enseñar sobre el reino de los cielos, sobre la palabra de Dios en el corazón de las personas. Se puede usar con personas que no leen muy bien. De pronto vamos a algún lugar un poquito aislado de la ciudad, en lugares más remotos, donde podemos usar este método, ¿verdad? Contar la historia, hacerla más amena. Desventajas. Aquí están las desventajas. Dice, se puede olvidar algo importante, ¿verdad? A veces la mente nos traiciona un poquitico. Número 2, dice, el maestro tiene que prepararse muy bien, leer 2, 3, 4 veces la historia, conocer bien los eventos, los lugares. A pesar de eso, a veces se nos escapa algunos detallitos, ¿verdad? Número 3 dice, no exagerar o cambiar las verdades de la historia. A veces pasa eso también. No interrumpir la historia mucho. Entonces pasa eso. Ahí está para que tengan nomás ustedes en mente estas dos opciones. Al fin del día, el Espíritu Santo le va a guiar a compartir la palabra de Dios dependiendo de su audiencia, ¿verdad? En algunos casos tendrá que hacer una combinación entre contar y leer el texto bíblico. ¿Alguna pregunta sobre estas dos partes, leer y contar la historia? Hemos venido practicando un poquito a lo largo de estas 7 clases. Proyecto final. Algunos de ustedes ya están trabajando en el proyecto final. Mis felicitaciones. Agradezco mucho su dedicación a este curso. Y tenemos 2 semanas a partir del día miércoles para entregar. Como ya saben, es la historia de Génesis, capítulo 37. Aquí vamos a ver la historia de José. José, que es vendido por sus hermanos, un hogar disfuncional en el cual vemos que hay favoritismos. Y esos favoritismos a la larga tiene problemas o cosas devastadoras, ¿verdad? Hay 3 opciones para entregar el proyecto final. El primero es el documento de Word, el segundo es un PDF y el tercero es escribir a mano y escribir a mano las preguntas, contestarlas y enviar una foto nomás. Lo que sea más conveniente para ustedes, que no se estresen, que no ¿verdad? Que no pasen mucho tiempo en esto. Entonces, esa es la idea, que sea más fácil para ustedes, que sea un gozo en vez de ser un trabajo o una incomodidad. Querida Narcisa, ¿alguna pregunta? El micrófono, hermana. ¿Podría repetir las opciones de entrega de documentos, pastor, por favor? Sí, hay 2, ¿cómo se llama? Digitales, que la una es de PDF y la otra es del documento de Word. Y la tercera, por si no se puede, hay algunos inconvenientes, entonces lo que pueden hacer es copiar las preguntas en un papelito, luego las van respondiendo y al fin del día envían una foto que sea legible, que se pueda leer y ya así yo los reviso nomás. Adelante, querida Narcisa. Sí, pastor, tenía una pregunta sobre el proyecto. Las Sí. primeras, en el paso 1, que son Ajá. las 3 palabras, esas solamente son indicaciones, ¿no? ¿Verdad? De cómo tenemos que hacer el proyecto. Sí. Esas solamente son para nosotros darnos ¿cómo le digo? Un origen para saber cómo hacemos.
O Sí, sea sí, que sí. nosotros razonemos cuál es la audiencia y de acuerdo a eso, pues hagamos el plan. Exactamente. Entonces, una idea, más o menos, usted tiene en mente, dice, me gustaría enseñar esta historia a una audiencia tal. Habla mucho de la familia. En nuestros hogares tenemos algunos inconvenientes, ¿verdad? Hay el papá o la mamá que va a decir, si alguien le pregunta, ¿tienes un hijo favorito? Y nosotros vamos a decir, no, yo los quiero a todos por igual, como la canción. Y luego va un momento en que sí hay un muchachito favorito, entonces más guapo, tiene ojitos verdes, es más cariñoso con el papá, con la mamá y cositas así. Pastor, entonces tenemos que poner la audiencia que vamos, sí lo tenemos que anotar, Sí, ¿o no? eso todo lo va a anotar, sí. Lo anotan nomás, la audiencia, y también usted dice, ¿voy a contar la historia o voy a leer la de la Biblia? Y Ok, luego gracias. sí, y luego dice aquí, esto va a ser el captar para mí, para esta historia. Entonces, por ejemplo, yo usaría, esto es un ejemplo nomás, ¿verdad? Sería, ¿serías capaz de vender a tu hermano por $30,000 solo porque no te cae bien? Entonces la gente va a decir, no, pues ¿cómo cree que va a hacer eso? Y ahí le va a conectar, va a decir, hay una historia que sí sucedió en la Biblia. 20 Gracias, monedas de pastor. plata. Excelente. Muy bien, entonces la tarea aquí para la última lección está de Génesis capítulo 27, los versículos 1 al 29. Vamos a ver otra linda historia que Jacob bendice a sus hijos. Muy bien, Marco, adelante, hermano. Sí, pastor, estoy viendo el documento que tengo ya preparado del proyecto final. Y tal como decía la hermana Narcisa, aquí se nos da un formato, ¿verdad? Yo lo he ido preparando conforme a ese formato que está acá, con paso 1 para preparar la historia en Génesis, leyendo 37 por lo menos 2 veces, descripción del grupo de personas. Yo ya tengo la descripción del grupo de personas y del lugar y ¿qué le digo? De los recursos que hay en ese lugar. Luego tengo ya la preparación de la historia bíblica en Génesis, considerando el método 4C, consolidar y considerar, ¿verdad? Tengo esa parte en el orden que ya conocemos de las preguntas dadas. Sí. Luego viene la parte de lo que es el paso 3, que es el último acá. El paso 3 dice preparar, cree el captar que va a usar. Aquí tengo que hacer una descripción de cómo me las voy a ingeniar para captar la atención de mi grupo, ¿verdad? De mi grupo propuesto. Y Exactamente, entonces. luego en el paso 4, ¿cómo la voy a contar? Sí. Ajá, Ahí hay dos opciones. Usted la usa, dice, o yo estoy pensando usar la Biblia, o yo estoy Vaya, pensando mostrarle un video de esta historia, algo así. Entonces, siempre que vaya conectado con el texto bíblico. exacto, pero el formato de acá que nos envió en Word está al revés de lo que originalmente nosotros conocemos, que nosotros preparamos primero el captar, luego el contar, después vamos con el considerar y por último tenemos el consolidar. Sin embargo, acá en este documento están los pasos al revés, ¿verdad? Sí, no importa el orden como haga, nomás ahí está como la descripción, pero siempre va la Ajá. introducción primero. Entonces, la introducción, Pero nosotros lo tendríamos que hacer en el orden normal o en este que usted ha puesto acá en este documento. así está bien. Nomás empiece por la parte de abajo, en un orden inverso. Ajá, yo lo Sí, he ido porque es un trabajando documento que conforme al documento que usted mandó, pero la cosa es si usted quiere que se lo mandemos así, tal cual lo preparamos, o si ya lo así tal ponemos como en el está, orden sí. natural. Así como está y ha sido preparado el proyecto final. Entonces, al fin del día, el orden, Va a ser el producto. exactamente, gracias. Un poco de Sí, sí, matemática aquí. sí. Excelente, gracias por Bueno, sus muchas preguntas, sus gracias, pastor. comentarios. Ya, y si tienen alguna
dudita o alguna pregunta, no duden en mandarme un mensaje de voz, escrito. Estoy siempre a su servicio. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a cerrar esta clase con la bendición. Mencionaba que va a ser la última clase es Isaac bendice a Jacob en vez de su hijo Esaú. Entonces, otra familia disfuncional ahí vamos a ver. Entonces, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Que tengan todos una bendecida noche. Amén. Gracias por su participación.